Hermanos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Doy gracias al Señor por tener de nuevo esta oportunidad de acercarnos a estudiar la palabra y analizar en ella los elementos que el Señor quiere que nosotros aprendamos y apliquemos para nuestras vidas. Quiero, antes de comenzar el estudio para esta mañana, tengamos un momento de oración y pongamos en manos de nuestro Padre estos minutos. Señor, gracias por el tiempo que nos regalas. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia hacia nosotros. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vigencia que ella tiene, Señor. Gracias porque es el texto que tú, oh Dios, inspiraste a través de tu Espíritu Santo para que lo pudiéramos tener en nuestras manos esta mañana, acercarnos a ella y escuchar de ella, Señor, lo que tienes para enseñarnos. Gracias por tu cuidado a través de tu escrito. Gracias, Señor, por tu cuidado a través, Padre, de las circunstancias. Damos gloria y honra a ti, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Quiero invitarlos para que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versos del 1 al 7. Vamos a hablar acerca de la carta escrita a la iglesia de Éfeso. Hay algo que debemos tener en cuenta, y es que los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis forman una unidad bien definida dentro del libro. Estos dos capítulos están conformados por un mensaje o unas cartas dirigidas a 7 iglesias que están en la provincia romana de Asia. Y esta es la primera serie de número 7 que nos vamos a encontrar a lo largo del libro. Entonces tenemos 7 iglesias, vamos a encontrar luego 7 sellos, 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Es decir, que es un número que va a estar constante allí. Lo otro que también es bueno tener en cuenta es que entendemos que la carta que a Éfeso, al igual que las otras carticas que se escriben, fueron dirigidas a iglesias que existían en ese momento, eran iglesias reales. Ahora uno preguntaría, bueno, ¿por qué Dios eligió a esas 7 y por qué no eligió a otras, ¿no? A otras iglesias? Pues bien, no lo sabemos, nunca sabemos por qué el Señor lo hizo, pero lo que sí sabemos es que el mensaje que podemos nosotros extraer de estas cartas a estas iglesias es un mensaje que bien puede ser muy representativo a nivel de lo que es la iglesia en general, y cada iglesia tiene unos pro y unos contra, tiene sus bondades y sus dificultades, y en ese ámbito creo que si nosotros los extraemos para nuestros días, nos vamos a ver muy reflejados, no solamente como iglesias, sino reflejado allí como personas, como creyentes. Entonces, más allá de entender por qué el Señor eligió esas 7 y no eligió otras diferentes, a lo que debemos prestar atención es qué nos enseñan estas iglesias. Obviamente que hay muchos se especula en relación al número, en relación a la ubicación y cosas por el estilo, pero la idea creo que muchas veces también es disfrutar el pasaje como tal, y agradecer a Dios lo que Él nos muestra. No vamos a leerlo, usted puede leerlo, puede tomar un momento, pausar el video y puede leer esos versos del capítulo 2 y leer el capítulo 1, que creo que también ayudarían bastante a entender esto. Éfeso, miremos unas generalidades de la ciudad. Éfeso era la ciudad más grande de la provincia romana en la parte de Asia Menor, ¿sí? A pesar de que era una ciudad grande, no era la capital de esa región, pero en ese lugar vivía el gobernador romano, ¿sí? Era un centro donde había bastante economía, se movía, era un puerto, entonces era una ciudad portuaria, era una gran ciudad, una gran capital, había mucho comercio y era una ruta obligada. Los barcos llegaban allí, desembarcaban la mercancía y toda ingresaba. Eso entonces hace que sea una ciudad, como llamaríamos hoy día, cosmopolita, ¿no? Gente de muchos lugares estaban allí.
Otro elemento importante a tener en cuenta es que en ese lugar estaba el templo de la diosa Artemisa o Diana de los Efesios. Y este lugar era un centro de adoración, llegaba mucha gente del imperio, pero en torno a la adoración había mucha libertad sexual, había mucha prostitución. La prostitución era como una forma de adorar a Diana, ¿sí? A Artemisa. Entonces, dentro de ese ambiente podemos pensar en una ciudad cargada de una cantidad de situaciones espirituales, sociales, emocionales, ¿sí? Que estaban presentes allí en ese lugar. Lo otro es el origen de Éfeso dentro de los escritos. Sabemos que es allí en Hechos 18 cuando Pablo llega, que es nombrada la ciudad de Éfeso, y Pablo, por decirlo, instaura la iglesia cristiana en ese lugar. Luego vemos por allí, no solamente vemos a Pablo, vemos a Priscila, vemos a Aquilas, vemos a Apolos y vemos a otros personajes de gran importancia dentro de los escritos que desfilan por esta ciudad. Entonces, cuando hablamos de Éfeso, no estamos hablando de una ciudad desconocida en el mundo de Juan, sino que era una ciudad conocida, era una ciudad grande, fuerte, era una ciudad donde los líderes creyentes que habían pasado por allí, pues eran de gran importancia. De hecho, la tradición dice que después de que María, la madre de Jesús, muere allá en Palestina, el apóstol Juan, va a esta ciudad, a quedarse allí en esta ciudad y obviamente pues a estar al interior de la iglesia local como tal. Entonces, Éfeso como ciudad fuerte, como ciudad de pecado fuerte, pero el impulso, el arraigo que también tenía bíblico de la gente que hacía parte de la iglesia en Éfeso también era fuerte. Entonces no estamos hablando de algo de una iglesia débil. Ahora vamos a entrar entonces en el texto, que usted ya lo ha leído, y en el primer verso encontramos, hay una descripción de quién es el destinatario. Voy a estar leyendo de la palabra de Dios para todos, así es que puede cambiar un poco frente al texto y algunas veces voy a usar Reina Valera del 60. El primer verso nos dice: escribe esto al ángel de la iglesia de Éfeso. Es decir, el Señor le está diciendo a Juan que le escriba este mensaje a la iglesia, ¿sí? Pero el destinatario es el ángel de la iglesia, por medio del destinatario, que es el ángel de la iglesia de Éfeso, va a llegar este mensaje a la iglesia de Éfeso. Ahora, este término ángel, que significa, puede ser mensajero, puede referirse por lo menos a dos aspectos. Uno de ellos puede ser el pastor, ¿sí? Ese término de mensajero de esa iglesia puede ser tomado como el pastor, según lo que nosotros encontramos en Malaquías 2, verso 7, donde se nos muestra esta figura. También puede ser el espíritu de carácter individual de la congregación, ese ángel, ese espíritu de individualidad que tiene cada una de estas iglesias. Entonces el término ángel, que es mensajero, puede tener diferentes connotaciones. Si lo miramos como Malaquías, si lo miramos en Daniel 10, donde había alguien que estaba representando a esta iglesia, a este grupo de personas, y a él es que se le va a dirigir ese mensaje. Lo otro es el mensajero. El versículo nos dice: esto es lo que dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y que camina entre los 7 candelabros de oro. Ahora, ¿el mensajero quién es? Pues si nosotros vamos al capítulo 1, verso 16, nos encontramos de que esta es una descripción de Jesús, ¿sí? El uno que tiene las 7 estrellas es una descripción de Jesús. Y en el mismo texto, en el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta de que esas estrellas, ¿sí?, hacen referente a iglesias. Esas estrellas, mire lo que dice el versículo 20, después de que Juan ve una visión, dice: aquí está el significado secreto de las estrellas,
que viste en mi mano derecha de los 7 candelabros dorados. Los 7 candelabros son las 7 iglesias y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Es decir, que el mensajero es el que tiene las 7 iglesias en su mano, y ya tenemos también allá atrás una idea, y como decía Malaquías en Daniel, tenemos la idea de que ese ángel no necesariamente es la figura alada que conocemos, pero tenemos que dirigirlo hacia ese mensajero que, como les decía, puede ser el pastor o el líder de esa congregación, ¿sí? O podría ser también el espíritu de carácter individual de la iglesia. Muy bien, entonces es interesante porque el texto me dice que él tiene esas estrellas, es decir, él tiene esas iglesias en su mano, y la mano en las que la tiene es su mano derecha, no la diestra. Esto nos da entonces la idea de que hay un firme seguro, una firme sostén, que nadie las puede separar de Jesús. Y ya eso nos hace referencia por allá a Juan, ¿no? Donde nos habla acerca de que mis ovejas son mías y nadie las puede quitar de mi mano. Obviamente, excepto un rechazo al arrepentimiento o un rechazo al seguimiento de Cristo. Entonces, destinatario, mensajero. Luego nos encontramos con algo más, es interesante. En el versículo 13 del capítulo 1 simplemente se nos habla allí en ese verso donde dice que él está, o Juan vio los candelabros de oro, solamente los vio. Pero ahorita en este verso nos dice que él camina entre los candelabros, es decir, que él se está moviendo, está caminando entre ellos, él está recorriendo. Entonces Jesús tiene sus 7 iglesias, están cogidas de su mano, nadie se las va a arrebatar, pero él también se mueve alrededor de su iglesia, está allí recorriendo, examinando, revisando, y eso es lo que a él le va a permitir ver. ¿Se acuerda que siempre va a decir, he visto tus obras, he visto esto, y lo que vamos a encontrar más adelante? Entonces, mientras él se está moviendo con firmeza dentro de las iglesias, sosteniendo a su mensajero, que podemos, para efectos de entender un poco, puede ser sus líderes, ¿sí? Su espíritu de identidad como iglesia, sosteniéndolo de su mano, y se está moviendo entre ellas. Y eso ya nos pone en algo, y es que Jesús está involucrado dentro de, no es ajeno, está involucrado con su iglesia. Ahora, lo primero que encontramos cuando seguimos en la lectura del pasaje, nos vemos en los versículos 2 y el versículo 3, arranca con algo. En esta versión dice, yo sé todo lo que haces, la palabra de Dios para todos. En la Reina Valera dice, yo conozco tus obras. Ahora, fíjese que aquí hay una relación directa entre yo conozco y que él se está moviendo alrededor, es decir, como las está observando, las conoce, y él sabe a ciencia cierta lo más y lo menos de su iglesia. A él no lo podemos engañar. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cuáles son esas cosas que él conoce de la iglesia del Éfeso y por las cuales vamos a ver allí como una especie de alabanza o de reconocimiento de esta iglesia que le pertenece a Jesús y que Jesús anda en ella? Entonces es bueno revisar allí. Miremos, él dice, yo sé todo lo que haces, trabajas duro y nunca te rindes, que no aceptas a los malos, has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero en realidad no lo son, y te has dado cuenta de que son solo unos mentirosos. Sé que te mantienes firme sin rendirte y que has enfrentado problemas por mi causa sin darte por vencido. Entonces, fíjese que el Señor está exaltándole a esta iglesia de que es una iglesia que trabaja, tiene obras, ¿sí? Como le dice directamente, yo conozco, yo sé todo lo que haces, trabaja duro y nunca te rindes, ¿sí? Es decir, tiene un arduo trabajo, como lo dice la Reina Valera del 60. Ellos quizás habían llegado a estar exhaustos,
se habían enfrentado a los falsos apóstoles. Más adelante habla de que se enfrentaron también o rechazaron la enseñanza de los Nicolaitas, que era una secta, parece, del primer siglo. Ellos como tal mantenían toda una concentración fuerte, porque es un trabajo arduo haciendo cosas. Cuando uno piensa, de acuerdo a lo que nos dice la Reina Valera del 60, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Es interesante cuando recordamos también allá en la carta que Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, dice que el Señor preparó unas obras para que nosotros nos ocupáramos de ellas, unas obras que fueron preparadas de antemano, ¿sí? Antes de la fundación de todo como tal, es lo que nos da la idea. Es decir, es muy posible que la iglesia se haya ocupado de las responsabilidades que tenía que desarrollar como iglesia, como creyentes, de aquellas cosas que el Señor le había colocado. Era un trabajo bastante fuerte. Estaban allí preocupadas por la doctrina y preocupadas por los falsos apóstoles, preocupadas por una cosa y la otra. Y lo otro también que el Señor le exalta es su paciencia. Ahora, ¿en qué ha tenido paciencia? Miremos otra vez el texto. Nunca te rindes y que no aceptas a los malos. Es decir, esa paciencia no tiene que ver con agachar la cabeza ni simplemente quedarse quieto, sino más bien es esa paciencia frente a lo que implica estar realizando la obra, el trabajo que dice que están realizando, el estar enfrentando la mala doctrina, a estos falsos apóstoles que estaban llevando mensajes, y todo eso está amparado con una paciencia. Esperemos, hagamos las cosas con calma, no nos desesperemos. Entonces el Señor está exaltando estas cualidades en esta iglesia, ¿sí? Hay otra expresión, dice que no puedes soportar o no soportas o no aceptas a los malos. Eso nos habla también del celo que ellos tenían dentro de su disciplina espiritual como iglesia, ¿ya? Habla acerca de otra cosa que esta iglesia le exalta, es el hecho de que ha puesto a prueba a los apóstoles. Y esto es interesante porque recordemos que dentro del Efesios, en el capítulo 4, se nos habla de que el Señor colocó a los apóstoles, que son la base, que son los que dejan el fundamento de la enseñanza al interior de la iglesia del primer siglo. Entendemos que esos apóstoles hoy día ya no los tenemos, pero en ese tiempo había unos apóstoles, y si uno observa por lo menos las cartas de Juan y las cartas de Pablo, estos apóstoles tenían que tener unas características en cuanto a su enseñanza, que eran testigos directos de haber visto a Jesús. Por eso Juan dice que lo vimos, lo tocamos, lo escuchamos, lo conocemos. Tenía que tener una relación directa. Obviamente luego van a haber otros apóstoles, pero no con esa función de base, de fundamento, sino con el sentido de enviados, ¿sí? Y bueno, eso es parte de otra historia. Pero el asunto aquí es que la iglesia frenó. La iglesia se mantuvo y dijo: ustedes no son apóstoles, por esto y esta razón. Eso es lo que nos hace pensar entonces es que era una iglesia con una doctrina muy bien definida, era una doctrina fuerte, y sabía realmente quién sí y quién no. Y ya esto nos conduce a ir pensando en situaciones interesantes para aplicar en nuestro tiempo. Luego vamos a ir para allá. Y obviamente eso de enfrentar la mala doctrina y de estar pendiente de cuál es mi responsabilidad doctrinal como iglesia, obviamente eso va a generar sufrimiento, eso va a tener problemas. Entonces, esta iglesia, Jesús le dice: yo te lo abono, ¿sí? Has hecho un excelente trabajo en doctrina, en hacer lo que tienes que hacer, en frenar la mala enseñanza, y lo has hecho tan fuerte que te puedes tener cansancio, fatiga, ¿sí? Incluso le dice: no soportas a los malos, aborreces a los nicolaitas, ¿sí? Que era una secta del primer siglo. No se sabe muy bien las enseñanzas, hay diferentes ideas, pero lo que es claro es que todo aquello que iba en contra, ¿sí?,
del amor, de la doctrina y de la enseñanza, ellos se ponían tate quieto. Ahora, fíjese que si nosotros miramos desde una perspectiva geográfica la iglesia de Éfeso, que está al ingreso de la región donde están las demás iglesias, uno podría pensar por un momento que es la que está poniendo, como lo decimos coloquialmente, el pecho. Es decir, era como la puerta de ingreso a toda esa región, y ella era la que se enfrentaba a toda esa embatida de falsas doctrinas, de cultos, ¿sí? De diferentes circunstancias. Uno podría ir pensando como en esas cosas. Ahora, ya estos primeros versos nos hablan mucho, ¿sí? Ya nos están diciendo o nos está recordando, si usted va a Hechos capítulo 20, cuando Pablo se despide, Pablo dice: cuando yo me vaya van a venir unos lobos, perros, a destrozar, y se van a levantar de dentro de acá mismo y van a querer hacer fiesta con todos ustedes. Y él les dice: ustedes tienen que estar muy, muy firmes ante una cantidad de peligros que vienen. Pasaron los años y el Señor le dice: ustedes se mantuvieron firmes, ustedes escucharon lo que Pablo les dijo y se han mantenido firmes en esa enseñanza. Los ancianos de la iglesia de Éfeso que se reunieron allá con Pablo entendieron, siguieron las instrucciones y se habían entregado por completo a liberar a la iglesia de falsas doctrinas, ¿ya? Eso era algo especial que ellos habían hecho, y por eso el Señor les está llamando, exaltando, diciéndole: muy bien lo que ustedes han hecho, ¿ya? Ahora, fijémonos en algo interesante, y es que lo que nosotros vemos aquí de entrada no está mal, ¿sí? Uno diría: bueno, es una iglesia que se ha dedicado a enseñar la palabra, a ser celosa de la doctrina, a hacer lo que tienen que hacer, a frenar los malos maestros, la mala enseñanza. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 4. Dice: pero tengo esto en tu contra, has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Reina Valera nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Era una iglesia que mantenía celo por la doctrina, por mantenerse fiel a la enseñanza, pero el Señor le dice: eso está bien, pero el problema es que has dejado tu primer amor. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué será eso del primer amor? Hay algunas posturas diferentes en relación a esto. Mire, algunos dicen o asumen que tiene que ver con el amor por Cristo. Conocían de doctrina, pero habían olvidado a Cristo. Otros dicen: no es solo el amor por Cristo, es el amor por Dios. Y otros hacen referencia allá a Mateo 22, verso 37, cuando el Señor nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Entonces, ese primer amor es esa primera entrega, o esa entrega esencial que el Señor está pidiendo de nosotros. Es decir, sí, mucho conocimiento, mucha Biblia, ¿sí? Muchos situaciones especiales que los definen a ustedes como una iglesia fuerte, pero el amor hacia mí, esa búsqueda hacia mí, se perdió. Se han ocupado de hacer tantas cosas en la obra que se han olvidado del Señor, de la obra. Se han centrado tanto en pelear en los detalles de si la palabra es o no es, si aquí dice o no dice, si la versión es o no es, que se les ha olvidado lo fundamental, y es atenderme a mí, dice el Señor. Entonces, fíjese que los extremos son malos. Yo puedo ocuparme tanto de Dios que me olvido de lo que realmente quiero, y es a Dios mismo. Y aquí esa es la recriminación.
Él les dice, sí, muy bueno, te mantienes fieles, has luchado, has trabajado, estás cansada, has dado hasta lo que, mejor dicho, no has tenido, pero te olvidaste de mí, de lo más importante. Y ese es el reclamo que el Señor le está haciendo a esta iglesia. Ahora, recuerden que aquí le está diciendo es dejar, no perder. A veces dicen que Éfeso perdió su primer amor. No, no lo perdió, lo dejó. Y cuando se habla de dejar, tiene que ver con alejarse, ¿sí? Ya sea de una forma temporal o definitiva, de acuerdo a la acepción griega. Pero la idea aquí es que realmente el centro lo dejó a un lado. Y él dice, dejaste tu amor por allá encerrado. ¿Se acuerdan? Hace algunas semanas hablamos acerca de los dones del Espíritu Santo en el capítulo 12 de Corintios. Y veíamos que al final del capítulo 12 Pablo hace una recomendación y dice, todos estos dones son importantes, pero lo más importante, y entra con el capítulo 13, que es una definición bien interesante de lo que él expone como el amor. Él dice, por encima de todas las cosas, de lo que tú hagas en la iglesia, de todos los dones que tengas, de todo lo que hagas, lo más importante es el amor. Y aquí Jesús le está diciendo, en otras palabras, ustedes pudieron haber hecho todo esto, haberse mantenido firmes y fieles al mensaje, pero ustedes olvidaron lo más esencial, y es el amor. Y como decíamos, de algunas definiciones puede ser el amor a Cristo, el amor a Dios, ¿sí? Pero también puede ser el amor como creyentes. Recuerden que esto también se va a tocar en otras cartas, se tocó, pensando en que esto es lo último, entonces se tocó hacia atrás la importancia del amor como creyentes entre unos y otros. Y ese primer amor, yo no puedo amar a mi prójimo si yo no estoy amando a Dios. Yo puedo tener en mi mente mucha doctrina, y hay personas que se centran tanto en la doctrina que se vuelven enemigos de las personas. Y aquí hay un llamamiento muy, muy especial, y es a no descuidar esa relación íntima con el Señor. El estudio es importante, ¿sí? Recuerde que hay un pasaje que nos dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica, y a veces nos volvemos tan llenos de letra que se nos olvida lo sencillo. ¿Sí? Ahora, es importante pensar también, evaluarnos, ¿no? ¿Cómo está nuestra vida? Puede ser que seamos muy ávidos de estudiar la palabra, pero, ¿sí? Yo muchas veces me cuestiono, a mí me gusta estudiar, reflexionar, leer, analizar cosas, y puedo perder horas haciéndolo, pero a veces lo reconozco, mi tiempo de oración queda como en un segundo plano, y ese es mi tiempo de acercamiento con el Señor. ¿Ven? Por eso yo doy gracias a Dios del tiempo que tenemos como iglesia de podernos conectar en las noches. No todos los días lo puedo hacer, pero es un tiempo especial. Entonces aquí es donde es necesario que nosotros pensemos. Este es como un eje que tiene allí como si fuera la aldaba de la puerta, el marco. Fueron todas las obras, lo fuerte que ellos tienen, ¿cierto? Ahora viene ese pero, ese eje, y luego viene como que sería como la bisagra, ¿cierto? Y ahora viene el resto de la puerta, vamos a mirarlo luego. Pero nosotros tenemos que pensar un poco si de pronto estamos descuidando ese amor con el Señor, ¿no? Hace cuánto que quizás no nos quebranta una alabanza, hace cuánto que no nos sentimos que Dios nos habla a través de un sermón, de pronto escuchamos un mensaje, no, ese pasaje yo ya lo sé, no, eso yo ya lo he escuchado. No, dejemos que Dios nos hable. Todos los días el Señor habla a nuestras vidas, y yo creo que tenemos que sentirnos más bien todos los días como ignorantes y permitir que el Señor nos hable, ¿sí? Esto de la pandemia, ¿qué daño nos ha hecho como iglesia? Qué bueno cuando ya podamos empezar a reunirnos, dejar el miedo, ir como podamos ir con todos esos perendengues en la cara, y vamos, porque quiero ver a mi hermano, que hace años no los veo, porque hay casos de años. El domingo pasado en la reunión llegó una hermana que hacía año y medio los hermanos demás no la veían, porque tenía el miedo por el COVID. Yo entiendo eso, pero fíjense que a veces a otros lugares sí podemos ir. Y cuando eso sucede en nuestras vidas tenemos que pensar, ¿será que estoy perdiendo ese sentido de mi primer amor? Sí, leo mucho, hago mi devocional, pero porque ese amor implica mi amor hacia los hermanos, ¿cierto?
¿Cómo está mi tiempo a solas con el Señor? Mi quebrantamiento delante de Él. Son cosas a evaluar, porque recuerde que el Señor le dice a la iglesia: has dejado mi primer amor. Sigamos adelante. Luego viene en el versículo número 5, viene un llamado especial a algo, y Él dice: así que recuerda dónde estabas antes de caer, cambia y haz lo que hacías al principio. Si no cambias, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Es decir, aquí lo que está diciendo es: arrepiéntese. Y eso nos lo dice claro la Reina Valera del 60. Arrepiéntete, porque si no yo voy a venir a ti y voy a quitar ¿qué? Tu candelero de su lugar. Y recuerde que ya miramos atrás que esos candeleros, ¿sí? Candelabros, son las iglesias. Es decir, si como creyente, como iglesia física, no espiritual, no nos arrepentimos y direccionamos nuestro sentido hacia las primeras cosas, ese primer amor, ese amor esencial, Él dice: yo vendré y quitaré de ti. Es decir, chao iglesia. Mire esa demanda tan fuerte. Es mi iglesia, dice el Señor, la tengo en mi mano, pero a mí una iglesia que no funciona de acuerdo a lo que yo deseo que funcione, realmente esta iglesia no me sirve. Y Él dice: la quitaré, y allí ese candelabro desaparece. Y Él está haciendo un llamamiento al arrepentimiento. Y si la iglesia no obedece, obviamente van a haber unas condiciones. Y Él le dice: bueno, ¿qué tienes que hacer? Lo primero es recuerda de dónde estabas. Recuerda de dónde caíste, es decir, estabas en un lugar, sí, defendiendo la doctrina, pero manteniendo el amor hacia mí. Pero olvidaste el amor, te quedaste con la doctrina. Y Él le dice: recuerda, antes estaban unidos, amor y doctrina, amor y enseñanza, amor y celo, estaban unidos. Has caído, entonces de eso no salió, ahora tienes que volver a retomar. Y esto nos conduce a que eso incluso son pasos del arrepentimiento, ¿no? Recordar qué fue lo que pasó, de dónde venimos, cómo estaba yo con el Señor y cómo no estoy ahora, qué pasó con mi esposa, qué pasó con mis hijos, dónde estábamos antes. Estas cosas fueron entrándose poco a poco, y mire hacia dónde nos llevó. Y Él dice: recuerda, y luego dice: arrepiéntese. Y la palabra arrepentirse quiere decir giro, ¿no? Ese cambio. Entonces voy en esta dirección, reconozco que lo que estoy haciendo está mal hecho, giro y me voy en la otra dirección. Y eso es lo que Él dice: arrepiéntete. Recuerda lo que tenías, arrepiéntete. Y le dice luego a la iglesia, dice: haz las primeras obras. ¿Sí? Es decir, retoma el camino. Hubo un momento, iglesia, en el cual te embolataste. Hubo un momento en el cual venías bien, amor y obras. Un momento en el cual venías amor y doctrina, pero olvidaste el amor y te quedaste con una cantidad de actividades y de doctrina y me sacaste de lado. Y Él dice: recuerda, vuelve otra vez a ese punto, porque si no, déjate de ser iglesia. Quitaré el candelabro de su lugar, quitaré la iglesia de su lugar. No es iglesia. Entonces eso nos hace pensar de que una iglesia, como iglesia, es iglesia en la medida en que no solamente cuida la doctrina y se ocupa de las cosas que tiene que hacer, sino que es iglesia en la medida en que el amor hace parte como congregación. El amor. Pues ese primer mandamiento es amor hacia Dios, pero también ese amor que obviamente se va a reflejar, ¿sí? Ahora, otro aspecto que nosotros debemos considerar aquí, Él dice: si no te arrepientes, yo vendré pronto a ti. Y ese venir no es como la primera vez. Recuerde que ese venir ya en su segunda venida es el juicio. Entonces lo que Él está allí colocando es que yo voy a venir a ejercer un juicio de ti, si no te arrepientes. Si no hay arrepentimiento, si no reconoces que lo que estás haciendo, bueno,
es loable todo lo que estás haciendo, pero te estás olvidando de lo más importante. Entonces Él dice, yo voy a venir con un juicio. Y miren ustedes, va a venir con un juicio a su iglesia. No son a los no creyentes, a su iglesia. Tú me dejaste de amar, entonces tengo que evaluarte desde esa condición. ¿Cuántas iglesias han dejado de ser iglesias? A veces hay iglesias que se dedicaron a otra cantidad de cosas menos a predicar el evangelio. ¿Cuántas veces la iglesia abandonó realmente la enseñanza del amor y la actividad como tal? ¿Sí? ¿O cuántas iglesias están cerradas? Hay muchas iglesias que terminaron siendo centros comerciales en Europa. Y hay iglesias que fueron vendidas y hoy día funcionan almacenes. O alguien pasa y dice, aquí funcionaba tal iglesia. En Ipiales sucede eso, había una iglesia que me dicen es muy grande y hace más o menos 15 años cerró, ya no se reúne nadie y está el local allí. Y pues nadie da razón de quién es. Y se ve que era grande, bien ubicado. ¿Qué pasó? Se acabó la iglesia, se murió. ¿Por qué? Bueno, no sé, pero aquí el pasaje me dice algo. Si no te arrepientes y vuelves a tu primer amor, voy a quitar la iglesia de ti. Porque no hay nada, ahí no hay nada. Muy bonita la doctrina, muy bonita la enseñanza, muy bonitos los cánticos, pero el amor, la esencia, no está. Entonces el Señor le dice a esta iglesia, ojo, arrepiéntase, ¿sí? Y le hace 2 llamados más, dice, oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga victorioso le permitiré comer del árbol de la vida que está en el jardín de Dios. Ahora, hay un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Oigan bien. Ahora, ese llamamiento que dijo, arrepiéntase, ese llamamiento que hizo, vuelva a las antiguas obras de donde caíste. No estoy hablando de la vida de pecado, sino de donde fue ese desvío, ¿cierto? Y le está diciendo, ojo, retome otra vez ese primer amor, no lo pierda. Y si te mantienes firme, no solo en la doctrina, haciéndole frente a las enseñanzas del enemigo, a esos falsos maestros, Él dice, le va a dar un premio, le va a dar un regalo. ¿Y cuál es ese regalo? Le va a dar del árbol de la vida, que está junto ahí en el jardín de Dios. Ahora, recuerden cuándo se hizo énfasis o cuándo se presentó ese primer árbol, ese árbol de la vida, allá en Génesis capítulo 1, ¿no? Capítulo 3, donde Adán y Eva son expulsados para que no coman de ese árbol. Pero ahorita se le va a dar a esa iglesia, si sale vencedora, se le va a dar un premio, es decir, ese retorno a ese árbol importante. Es una gran promesa. ¿Por qué? Porque ese está cerca, ahí en medio del paraíso, pero es cerca o latente a la presencia de Dios. Pero usted se preguntará, bueno, pero el hecho de estar estudiando la doctrina y la enseñanza y la palabra no me hace estar cerca a Dios. Sí, pero recuerde que hubo un problema. ¿Olvidó qué? El primer amor. Y ese es el llamado que el Señor le está haciendo. Lo olvidaste. Entonces, como tú olvidaste ese primer amor, mucho cuidado. Es muy bueno lo que haces, pero ahí tienes esa falla. ¿Qué podemos pensar en esto? 1. El Señor conoce su iglesia. El Señor conoce el liderazgo. Usted y yo podemos hacer muchas cosas, muchas obras. Nosotros como misioneros vamos a estar en el campo. Ustedes como líderes, como pastores, como lo que el Señor les ha puesto a hacer dentro de la iglesia o dentro de la sociedad evangelizando, pueden hacer cosas. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos haciendo realmente lo importante? ¿O estamos tan ocupados de hacer cosas por aquí y por allá que estamos olvidando lo importante? ¿Recuerdan ustedes Marta y de María, las hermanas de Lázaro? ¿Sí? Que había una que estaba allí sentada a los pies de Jesús escuchando y la otra estaba ahí haciendo cosas, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo? La comida para atender al maestro. Pero el Señor le dice, ella ha elegido lo más importante y no le será quitado. Mucho cuidado. Número 2. Es importante el celo por la doctrina, el celo por la buena enseñanza,
¿sí? Y aquí es donde nosotros en algún momento, si encontramos a alguien que está haciendo una mala enseñanza, tenemos que tener la autoridad y la responsabilidad de decir, por favor, lo que has dicho o estás diciendo no es correcto. Y eso es una ayuda mutua para ustedes como iglesia y para uno que enseña la palabra de Dios, corregir, porque no la sabemos todas. Uno trata de enseñar, pero se le puede ir, ¿cierto? Pero es importante ese celo. Pero más importante que eso es esa relación de amor que debe de existir como iglesia. A veces, como dice la expresión, nos volvemos más papistas que el Papa, ¿cierto? Y nos volvemos tan esclavos de la doctrina y de la enseñanza y de la letra y de la cosita que olvidamos lo más importante, el amor. Lo otro, esta iglesia de Éfeso puede ser una radiografía, no solamente de nosotros como iglesia, del cuerpo de Cristo, sino como creyentes. La pregunta que tendríamos que hacernos en ese momento es, bueno, como creyentes, ¿cómo andamos? ¿Ocupados de muchas cosas? ¿Y cómo está nuestra relación con Dios? ¿Sí? ¿Cómo está nuestra relación íntima con Dios? ¿Cómo están mis experiencias de amor para con los demás creyentes? Me conozco toda la escritura de memoria, pero soy un ogro. Recuerde 1 Corintios 13, de nada me sirve aprender todos los misterios del universo si no tengo amor, conocer todas las lenguas, toda la doctrina, si no tengo amor, tener todos los dones, si no tengo amor. Y ese es el llamado de atención allí. Y por último, nosotros tenemos que evaluarnos, reconocer que estamos fallando y hacer el cambio. De nada nos va a servir entender que tenemos errores, de nada nos va a servir que estamos caminando mal si primero no reconocemos, segundo no nos arrepentimos y tercero no regresamos. Puede ser que esta mañana el Señor haya hablado a su vida. A mí, preparándolo, me habló y me dijo, Hugo, ojo, a veces te centras en muchas cosas y el tiempo mío lo estás dejando en un segundo o tercer plano. A mí me habló y yo espero que a usted también le haya hablado. Quizás muchas cosas más que podríamos sacar de allí, pero tenemos un tiempo que creo que me pasé unos minutos en esta oportunidad, pero quiero animarles a que como iglesia que somos, miremos a Éfeso, esta iglesia, esta carta, y pensemos nuestra relación y nuestro celo en la importancia de nuestro amor con Dios. ¿Está allí estable, fuerte? ¿O estamos felices simplemente escuchando el culto, yendo por aquí y por allá haciendo cosas? Yo les animo, recordemos, volvamos a ese primer amor. Que Dios bendiga sus vidas, su familia y ministerio. Nos vemos en otra oportunidad.